Lo que estamos a punto de explorar aquí no es solo un conjunto de hechos. Es una narrativa viva, cargada de tensión, donde cada detalle tiene peso y cada decisión provoca ondas que se extienden por continentes enteros. Los próximos minutos te llevarán por un retrato de un periodo marcado por cambios drásticos, estrategias audaces y un tipo de liderazgo que provoca reacciones extremas, admiración incondicional para unos, repulsa profunda para otros. Pero ojo, esta no es una historia contada de forma superficial o ligera. Vamos a sumergirnos en capas de contexto, revelar conexiones y entender cómo un escenario tan inestable puede influir desde las grandes potencias económicas hasta las pequeñas comunidades alejadas de los centros de decisión. Cada capítulo que viene a continuación está pensado para que comprendas el panorama completo y te des cuenta de lo que está en juego. Antes de seguir, una petición rápida e importante: suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Puede parecer un simple clic, pero es lo que mantiene vivo e independiente este trabajo. Es gracias a cada suscripción y a cada notificación activada que podemos seguir trayendo análisis profundos, investigaciones y contenidos que difícilmente verás con este nivel de detalle en otros lados. En los primeros meses de 2025, el mundo financiero fue tomado por sorpresa por una serie de decisiones que sacudieron las bolsas de valores, desestabilizaron las cadenas de suministro y dejaron a economistas de todo el mundo conteniendo el aliento. En el centro de esto, la política de aranceles de Trump, una marca registrada de su primera administración, regresó con una fuerza renovada. La promesa de proteger a la industria estadounidense y poner a América primero vino acompañada de un enfoque agresivo que, según analistas, sumió a la economía global en un estado de confusión e incertidumbre. La imposición de aranceles del 25% sobre importaciones de México y Canadá, y del 10% sobre productos chinos. Anunciados inicialmente como una herramienta para negociar acuerdos comerciales más favorables, rápidamente se convirtieron en un detonante para el caos económico. Los mercados reaccionaron con una volatilidad extrema. En febrero de 2025, el Dow Jones registró caídas de más de 1,000 puntos en un solo día, mientras que el peso mexicano y el dólar canadiense sufrieron devaluaciones significativas. Empresas como Apple, dependientes de cadenas de suministro globales, advirtieron sobre aumentos en los precios de productos como los iPhones, mientras que los minoristas estadounidenses enfrentaron dificultades para absorber los costos adicionales de los aranceles. La retórica de Trump, muchas veces contradictoria, alimentó aún más la incertidumbre. Un día prometía exenciones para ciertos productos, al otro amenazaba con intensificar los aranceles contra China, desencadenando un efecto dominó que impactó desde pequeños negocios hasta conglomerados internacionales. La decisión de suspender temporalmente los aranceles contra México y Canadá, tras negociaciones de última hora, trajo un alivio momentáneo, pero no borró las cicatrices de semanas de inestabilidad. La prensa, como US News World Report, describió este enfoque como caótico, destacando cómo Trump parecía prosperar en un ambiente de desorden, donde la imprevisibilidad era tanto un arma como una debilidad. La suspensión de los aranceles vino acompañada de compromisos vagos, como el aumento de la presencia militar mexicana en la frontera y la designación de un zar del fentanilo por parte de Canadá. Pero la falta de claridad sobre los términos de estos acuerdos solo profundizó la desconfianza. Mientras tanto, el impacto doméstico fue igual de devastador. Los pequeños negocios, ya presionados por años de inflación, enfrentaron dificultades para planear inventarios debido a la incertidumbre sobre los costos de importación. Los consumidores estadounidenses comenzaron a sentir el peso de los aranceles en los precios de bienes esenciales, desde alimentos hasta electrónicos. Economistas advirtieron que el costo de los aranceles, frecuentemente trasladado a los consumidores, podría desencadenar una crisis de costo de vida, especialmente para las clases media y baja. Un reporte de Forbes destacó que la incertidumbre generada por las políticas de Trump estaba minando la confianza de los inversionistas, con muchos optando por retirar capitales de Estados Unidos en busca de mercados más estables. Sin embargo, la narrativa de Trump pintaba un panorama diferente. En mítines y declaraciones a la prensa, defendía sus acciones como un movimiento audaz para proteger a los trabajadores estadounidenses, acusando a los medios de exagerar los impactos negativos. Señalaba la creación de empleos en sectores como la manufactura como prueba de éxito. Aunque los números eran cuestionados por analistas independientes. Lo que no podía negarse, sin embargo, era la capacidad de Trump para mantener al mundo en suspenso, con cada tuit o discurso redefiniendo las reglas del juego económico.
La pregunta que flotaba en el aire era, ¿hasta qué punto esta estrategia de caos era intencional? Para algunos como analistas de Axios, el desorden parecía ser una herramienta deliberada, diseñada para desorientar a los adversarios y mantener a Trump en el centro de la atención. El impacto global de los aranceles no se limitó a los mercados financieros. Países como China respondieron con sus propios aranceles, apuntando a productos agrícolas estadounidenses, como la soya y la carne de cerdo, lo que puso a los agricultores del Medio Oeste en una posición precaria. La amenaza de una guerra comercial total planeaba sobre las negociaciones, con la Casa Blanca enviando señales contradictorias sobre posibles exenciones o escaladas. Mientras tanto, aliados tradicionales de Estados Unidos, como los miembros de la OTAN, expresaron preocupación por la imprevisibilidad estadounidense, cuestionando si Estados Unidos seguía siendo un socio confiable. Bloomberg advirtió que las políticas de Trump podrían estar socavando el orden mundial establecido con consecuencias que podrían extenderse por décadas. La narrativa económica de 2025, por lo tanto, es una de tensión constante donde cada decisión parece cargar con el potencial de una nueva crisis. El estilo de liderazgo de Trump, descrito por algunos como caos estratégico, mantiene al mundo en un estado de alerta perpetuo. Para los defensores, él es un visionario desafiando un sistema global viciado; para los críticos, es un incendiario, jugando con el destino económico de millones. Lo que es innegable es que en 2025, la economía global se convirtió en un tablero donde Trump juega con reglas que solo él parece entender, dejando al resto del mundo lidiando con las consecuencias. Desde el momento en que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump dejó claro que su segunda administración estaría marcada por una transformación radical del gobierno federal. Bajo la bandera de drenar el pantano, emprendió una campaña agresiva para reformar la burocracia estadounidense, desafiando normas establecidas y desmantelando instituciones que, según él, se habían vuelto ineficientes o sesgadas políticamente. El resultado, sin embargo, fue un periodo de inestabilidad administrativa que muchos describieron como un ataque directo a los cimientos del Estado estadounidense. Una de las primeras acciones de Trump fue permitir que su aliado cercano, Elon Musk, liderara esfuerzos para reducir drásticamente las operaciones de las agencias federales. La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, creada bajo la administración Kennedy, fue uno de los primeros objetivos, con Musk y su equipo proponiendo recortes drásticos que pusieron en duda la propia existencia de la agencia. Según US News World Report, aliados de Musk también obtuvieron acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, bloqueando datos cruciales en la Oficina de Gestión de Personal, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y la funcionalidad del gobierno federal. Además, Trump implementó una revisión masiva de la fuerza laboral federal, con despidos masivos, reasignaciones y ofertas de jubilación anticipada. Estas acciones, muchas veces motivadas por un deseo declarado de castigar a opositores políticos, crearon un clima de miedo entre los empleados públicos. La prensa reportó que más de 3,000 páginas de contenido fueron eliminadas de sitios gubernamentales, incluyendo directrices de salud pública del Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, como información sobre VIH y salud LGBTQ. Médicos de la Infectious Diseases Society of America advirtieron que estas eliminaciones crearon lagunas peligrosas en la difusión de información científica, comprometiendo la capacidad del país para responder a crisis de salud pública. La designación de figuras controversiales para liderar agencias clave intensificó el caos. Pete Hegseth, un exconductor de Fox News sin experiencia previa en gestión gubernamental, fue puesto al frente del Departamento de Defensa, donde sus decisiones, incluyendo el despido de oficiales experimentados, generaron críticas por comprometer la seguridad nacional. Axios reportó que el Pentágono enfrentaba una ola de salidas de alto nivel, con filtraciones sugiriendo ineptitud interna y decisiones cuestionables, como el compartir planes militares sensibles en grupos de mensajería. De manera similar, la designación de Kash Patel para liderar el FBI resultó en una purga de oficiales experimentados, alimentando temores de que la agencia estuviera siendo transformada en un instrumento político. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo Kristi Noem, también fue criticado por priorizar operaciones de deportación masiva en detrimento de amenazas reales a la seguridad, como el terrorismo. Burr destacó que el desorden administrativo estaba creando un vacío de liderazgo y competencia, con implicaciones graves para la seguridad nacional.
La decisión de eliminar la oficina del Departamento de Estado responsable de monitorear la desinformación extranjera fue vista como particularmente alarmante, especialmente en un momento en que las amenazas cibernéticas y las campañas de desinformación están en aumento. A pesar de las críticas, Trump y sus aliados defendieron estos cambios como necesarios para restaurar la eficiencia y la lealtad al gobierno. En discursos él frecuentemente acusaba a la burocracia de ser un obstáculo para el progreso, prometiendo un gobierno más ágil y alineado con sus objetivos. Sin embargo, la realidad era un sistema en desorden, con agencias luchando por mantener operaciones básicas en medio de recortes de personal y financiamiento. CNN reportó que el intento de congelar billones de dólares en subsidios federales, aunque revertido después de 45 horas, ejemplificaba el enfoque impulsivo de Trump, que frecuentemente desafiaba los límites constitucionales y generaba crisis innecesarias. Para el público, el impacto de estos cambios era tangible. Programas sociales como los enfocados en la prevención del uso de drogas enfrentaron recortes significativos, mientras que las iniciativas de diversidad e inclusión fueron eliminadas. La eliminación de recursos en línea relacionados con la salud pública generó protestas de comunidades afectadas, que veían sus necesidades ignoradas. La narrativa de Trump, sin embargo, seguía resonando con su base, que veía estas acciones como una lucha contra un establecimiento corrupto. Pero a medida que el caos administrativo se intensificaba, la pregunta inevitable era, ¿a qué costo? El desmantelamiento del Estado, aunque presentado como una reforma, estaba creando un vacío que amenazaba la estabilidad a largo plazo de la nación. Pocas cuestiones en 2025 generaron tanta controversia como la política de inmigración de Trump. Su campaña de deportación masiva, descrita como la más agresiva en la historia moderna de Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de su enfoque de ley y orden. Prometiendo liberar a las ciudades estadounidenses de invasores, Trump ordenó a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intensificar las operaciones en ciudades lideradas por demócratas, como Chicago y Nueva York. El resultado fue una ola de tensiones sociales, protestas masivas y un debate acalorado sobre los límites del poder ejecutivo. Salon reportó que las deportaciones a menudo ocurrieron sin el debido proceso, con relatos de inmigrantes legales siendo detenidos y enviados a centros de detención en países como El Salvador. Estas operaciones, muchas veces televisadas, fueron descritas por analistas como teatro autoritario, diseñadas para proyectar fuerza e intimidar a opositores. La retórica de Trump, que describía a las ciudades como nidos de escoria y vileza, inflamó las tensiones, llevando a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Los Ángeles, el uso de la Guardia Nacional y los Marines para reprimir protestas contra las deportaciones fue criticado como una escalada innecesaria, con la profesora Barbara M. Wade observando que tales acciones parecían más políticas que estratégicas. Las protestas knock-ins, que movilizaron a millones en más de 2,100 lugares en Estados Unidos, marcaron un punto de inflexión. Estas manifestaciones, descritas por Salon como algunas de las mayores en la historia estadounidense, reflejaban un creciente rechazo a las políticas de Trump, que muchos veían como un ataque a la democracia multirracial. La respuesta de Trump fue intensificar la represión, con órdenes para que el ICE y otras agencias apuntaran a ciudades específicas, aumentando el clima de miedo entre las comunidades de inmigrantes. La narrativa de seguridad nacional usada para justificar estas acciones fue cuestionada por expertos, que señalaron la falta de evidencia concreta de que las deportaciones estaban reduciendo el crimen. El impacto humanitario fue devastador. Familias fueron separadas y comenzaron a surgir reportes de condiciones inhumanas en centros de detención. Organizaciones de derechos humanos denunciaron violaciones generalizadas, mientras que la prensa internacional comparaba las políticas de Trump con las de regímenes autoritarios. Sin embargo, para su base, estas medidas eran un cumplimiento de promesas de campaña, reforzando la imagen de un líder dispuesto a tomar medidas duras para proteger a América. A nivel internacional, las deportaciones también generaron tensiones. Países latinoamericanos, como El Salvador y Guatemala, protestaron contra el envío de miles de deportados, muchos de los cuales no tenían lazos significativos con esos países. La decisión de Trump de cortar fondos para la ayuda humanitaria a estas naciones, como reportó Silent News, solo agravó la crisis, con líderes regionales acusando a Estados Unidos de desestabilizar Centroamérica. Mientras tanto, la retórica anti-inmigrante de Trump siguió dominando los titulares, desviando la atención de otras cuestiones críticas, como la economía y la seguridad nacional.
Lo que emergió en 2025 fue una América profundamente dividida, donde la cuestión de la inmigración se convirtió en un campo de batalla tanto literal como figurado. Para los críticos, las políticas de Trump eran un intento de inflamar divisiones raciales y consolidar poder. Para los partidarios, eran un paso necesario para restaurar la soberanía nacional. El caos resultante, sin embargo, no podía ignorarse: ciudades en tumulto, comunidades en miedo y un país al borde de una crisis social sin precedentes. Mientras el caos doméstico dominaba los titulares, una preocupación más silenciosa, pero igual de grave, emergía en el ámbito de la seguridad nacional. La administración Trump, en su búsqueda por redefinir las prioridades estadounidenses, implementó cambios que muchos expertos consideraron peligrosos para la estabilidad del país. La designación de figuras sin experiencia en roles críticos, la purga de oficiales experimentados y la despriorización de amenazas reales crearon lo que Burr describió como un vacío de liderazgo, competencia y, en última instancia, seguridad nacional. La decisión de despedir a altos oficiales de la NSA y el FBI, muchas veces basada en acusaciones de deslealtad, fue particularmente alarmante. Timothy Snyder, historiador de Yale, advirtió que la transformación de agencias de seguridad en instrumentos políticos debilitaba la capacidad de Estados Unidos para responder a amenazas reales, como el terrorismo. La eliminación de la oficina del Departamento de Estado responsable de monitorear la desinformación extranjera, en un momento en que las campañas de desinformación patrocinadas por estados estaban en aumento, fue vista como un error estratégico que dejó a Estados Unidos vulnerable a ataques cibernéticos y manipulaciones externas. En el Pentágono, las acciones de Pete Hegseth generaron preocupaciones adicionales. Reportes de Axios indicaban que él compartía información sensible en grupos de mensajería, comprometiendo la seguridad de operaciones militares. El despido de líderes militares experimentados, muchas veces sin sustitutos calificados, creó lagunas en una institución que depende de la continuidad para funcionar eficazmente. Mientras tanto, la retórica de Trump sobre el uso de la fuerza militar contra cárteles de drogas latinoamericanos, como reportó Associated Press, levantó temores de una escalada innecesaria que podría desestabilizar aún más la región. A nivel internacional, las políticas de Trump también sacudieron las alianzas tradicionales. Su enfoque de línea dura respecto a la ayuda a Ucrania, incluyendo un enfrentamiento público con el presidente Volodymyr Zelensky, llevó a los aliados de la OTAN a cuestionar la confiabilidad de Estados Unidos. La decisión de reabrir negociaciones nucleares con Irán, mientras simultáneamente amenazaba con acciones militares contra cárteles, creó una percepción de inconsistencia que confundió tanto a aliados como a adversarios. Bloomberg observó que estas acciones corrían el riesgo de socavar el orden mundial, con Estados Unidos pareciendo menos un líder global y más un agente de desorden. Para el público estadounidense el impacto de estos cambios era menos visible, pero no menos preocupante. La distracción causada por el caos constante de Trump de los aranceles a las deportaciones desviaba la atención de cuestiones críticas de seguridad. Como señaló Snyder, los medios, consumidos por cubrir controversias diarias, fallaban en destacar cómo la degradación del aparato de seguridad nacional hacía a Estados Unidos vulnerable a ataques. La memoria del 11 de septiembre y de crisis como la del COVID-19 servía como un recordatorio sombrío de lo que podría pasar si el país bajara la guardia. Sin embargo, Trump seguía proyectando una imagen de fuerza, usando eventos como el desfile militar en su honor para reforzar su autoridad. Para sus partidarios, estas acciones eran una demostración de poder; para los críticos, eran una señal de que América se estaba volviendo más vulnerable que nunca. El vacío de liderazgo creado por sus políticas no era solo una cuestión de eficiencia, era una amenaza existencial a la seguridad del país. En el centro del torbellino de 2025 está la habilidad única de Donald Trump para transformar el caos en una herramienta de poder. A diferencia de otros líderes, que buscan estabilidad y consenso, Trump parece prosperar en el desorden, usándolo para dominar la narrativa pública y mantener a sus adversarios a la defensiva. Como observó Al Jazeera, el caos generado por Trump no es solo un subproducto de su liderazgo, sino una estrategia calculada para desviar la atención de las consecuencias de sus políticas. Este enfoque es evidente en todos los aspectos de su administración. Ya sea en los aranceles que sacuden los mercados, los despidos que desestabilizan el gobierno, las deportaciones que inflaman tensiones sociales o las decisiones que comprometen la seguridad nacional. Trump mantiene al mundo en un estado de alerta constante. Cada acción, por más impulsiva que parezca,
va acompañada de una narrativa cuidadosamente construida, amplificada por mítines, entrevistas y su plataforma Truth Social. Él presenta el caos como una forma de romper con un sistema corrupto, conquistando la lealtad de millones que lo ven como un outsider luchando contra el establecimiento. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Salon advirtió que a medida que el apoyo público a Trump disminuye, con encuestas como la de New York Times /Siena mostrando que la mayoría de los estadounidenses considera su presidencia aterradora y caótica, él podría recurrir a medidas aún más extremas. La posibilidad de invocar la ley de insurrección, como sugirieron analistas, levanta temores de una suspensión de libertades civiles, un eco de momentos históricos como el incendio del Reichstag en la Alemania de Hitler. Aunque las comparaciones con regímenes autoritarios son controversiales, reflejan la preocupación de que el caos de Trump pueda ser un preludio para una consolidación de poder sin precedentes. Los medios, muchas veces abrumados por la velocidad y el volumen de las acciones de Trump, luchan por seguir el ritmo. Como señaló Al Jazeera, la cobertura constante de controversias culturales como ataques a universidades o programas de diversidad desvía la atención de cuestiones más profundas, como la erosión de la seguridad nacional o el impacto económico de sus políticas. Esta sobrecarga informativa es en sí misma un arma, manteniendo al público y a los adversarios en un estado de confusión constante. Para los partidarios de Trump, el caos es una señal de fuerza, una prueba de que está cumpliendo su promesa de desafiar el statu quo. Para los críticos, es una amenaza a la democracia, una erosión deliberada de las instituciones que sostienen a la nación. La verdad tal vez está en algún punto intermedio. Trump es tanto un producto como un creador del caos, un líder que transformó el desorden en una forma de arte político. A medida que 2025 avanza, el mundo observa con fascinación y aprensión, para ver hasta dónde lo llevará esta estrategia y cuál será el costo final para América y más allá. En 2025, Donald Trump emergió como una fuerza que no solo desafía, sino que redefine las reglas del poder. Sus políticas económicas, administrativas, de inmigración y de seguridad nacional crearon un escenario de inestabilidad que permea todos los aspectos de la vida estadounidense y global. Cada decisión, cada discurso, cada acción parece diseñada para mantener al mundo en un estado de tensión, donde el caos es tanto una herramienta como una consecuencia. Este relato no busca juzgar, sino iluminar, ofreciendo una visión clara de un momento histórico donde un hombre, con su visión singular, moldea el destino de millones. A medida que el año avanza, una cosa es segura: el impacto de Trump se sentirá por generaciones, y el mundo nunca volverá a ser el mismo.